Pues buenas noches, queridos hermanos, amigos que nos acompañan en esta transmisión de parte de la Gran Logia de Tamaulipas, en conjunto de la Gran Logia Unida Mexicana de Veracruz, como coanfitrión, nuestro hermano Vladimir Platas Benítez, gran primer secretario de la Gran Logia Unida Mexicana de Veracruz, y su servidor Andrés León, de la Gran Logia de Tamaulipas. Les decimos más que bienvenidos y sobre todo agradecer la presencia del muy respetable gran maestro Ramón Arias Martínez de la Gran Logia de Tamaulipas, mi muy respetable gran maestro, bienvenidos, así como todos los queridos hermanos que se hacen presentes de distintos orientes, como lo son de Guadalajara, de Veracruz, desde luego, Tabasco, Quintana Roo, Tlaxcala, Puebla, Zacatecas, Coahuila, Chile, Honduras. Pues muy bienvenidos, hermanos. Baja California también se hace presente. Bueno, no sé si me falta alguien más representado, pero estamos muy bien representados todos de muchos lugares, y la verdad me da muchísimo gusto porque vamos a tener una conferencia, una gran conferencia de parte de un experto en la materia, que se intitula La masonería a través del mandil, por parte de nuestro querido hermano Dante Aguilar Fernández de Lara. Pero antes de empezar con la transmisión directa con él, me gustaría saludar a mi hermano Vladimir Platas Benítez, gran primer secretario, ¿quién nos va a presentar? ¿Quieres que me ponga audífonos? Mi hermano, por ¿Segura? favor, cerrar vuestro micrófono, gracias. Es mi hermano Vladimir Platas, adelante, va a dar la reseña, el currículum condensado de nuestro hermano Dante Aguilar. Hermano Vladimir, por favor, hacerme el favor de presentar su carrera. Claro que sí, mi hermano. De antemano, muchísimas gracias por la oportunidad para estar aquí, querido hermano Andrés. Y pues, bueno, ¿qué podemos decir del personaje que vamos a presentar? Que realmente, pues la mayoría no sepamos. Un gran ser humano y una gran persona. Y como vos lo acabas de decir, mi querido hermano Dante Aguilar Fernández de Lara, que nos estará ahora sí que acompañando esta noche con un tema muy padre, muy bello. Pues cabe mencionar que él es licenciado en biología, él es graduado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es maestro de ciencias en biotecnología aplicada, también en lo que es el Centro de Investigación de Biotécnica Aplicada del CIBA y del IEPN. Su ocupación actual es director general de la empresa Illuminati Mason y Regalia, que era lo que estabas mencionando muy bien. Como dices tú, una empresa internacional. Pero ya de entrado en la carrera masónica, nuestro querido hermano Aguilar ve la luz un 6 de abril de 2011, cuando se inicia en lo que es la masonería. Llega el 18 de noviembre a su grado de compañero como maestro masón. Llega un 13 de junio del 2012, venerable maestro de la logia Ascendi número 11 de libres y aceptados masones el 2021. Muy respetable gran logia del estado de Tlaxcala, jurisdiccionada a la muy respetable gran logia de Tlaxcala. Es gran canciller, o en este caso fue gran canciller de la respetable gran logia de Tlaxcala en el periodo 2019-2020, gran instructor de la muy respetable gran logia del estado de Tlaxcala en 2021-2022, orador y miembro fundador de la respetable logia Lux Mística número 17, que también está jurisdiccionada a la muy respetable gran logia del estado de Tlaxcala en este 2022. En lo que es la francmasonería rectificada, tiene rectificación en el rito escocés rectificado del día 25 de mayo del 2019, siendo miembro supernumerario de la respetable logia simbólica Caballeros de la Luz número 13, Gran Priorato rectificado de Hispania, Madrid, España. En los cuerpos adjuntos, en el rito York, es masón del Arco Real, es maestro real y selecto, es caballero templario, es paz sumo sacerdote, es paz eminente comendador. En el rito escocés antiguo y aceptado es maestro secreto del cuarto grado, gran elegido perfecto y sublime masón del grado 14, sublime príncipe Rosacruz del grado 18 y caballero K2 grado 30. En las sociedades de investigación, nuestro querido hermano Dante
Ha sido miembro fundador del Grupo de Investigación para la Historia y el Simbolismo de la Francmasonería en México, Amigos de Covadonga, en 2017. Miembro honorario de la Logia de Investigación Comendadores del Sol, de la Gran Logia Unida Mexicana, en 2020. Y venerable maestro y miembro fundador de la Logia de Investigación Filateses, número 18, de la muy respetable Gran Logia del Estado de Tlaxcala, en el año 2022. Y pues para mí es un gusto, un honor y un placer poder cederle la palabra a mi hermano Dante con el tema que hoy nos va a presentar, y de verdad espero que mis hermanos presentes puedan disfrutar de este magno ponente que tenemos el día de hoy. Gracias, mi hermano Vladimir Plata, es muy amable, gran primer vigilante de la Gran Logia Unida Mexicana de Veracruz. Pero si me permitís, antes de pasar con nuestro hermano Dante, con este extraordinario currículum masónico, vamos a pasar a que nuestro muy respetable gran maestro de la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones de Tamaulipas, querido hermano Ramón Arias Martínez, nos regale unas palabras de bienvenida, por favor. Buenas noches, mis queridos y respetables hermanos. Es un placer escucharlos, verlos, aunque sea en forma virtual. Y a nombre de la muy respetable Gran Logia de Libres y Aceptados Masones de Tamaulipas, darles a todos y cada uno de ustedes la más cordial y fraternal de las bienvenidas, reconociendo el esfuerzo que realizan, otorgándonos su tiempo y su espacio para estar conectados en esta plataforma digital. Al mismo tiempo, reconocer la capacidad de convocatoria que tiene nuestro respetable hermano Andrés Francisco León Espinosa, porque ha logrado conjuntar que esta conferencia a punto de iniciarse, magistral, virtual, ya tenga tintes no solamente estatal, regional, nacional e internacional. Esto reviste una singular importancia porque estamos rompiendo barreras en cuanto a distancias y estamos conectados todos con el mismo fin: ir acrecentando nuestro acervo cultural masónico. Y esto habla muy bien de nosotros. Pero al mismo tiempo, darle la bienvenida a nuestro querido hermano, joven por cierto, apenas tiene 11 años en masonería y tiene un repertorio muy importante de su crecimiento masónico, académico, el cual lo felicito hondamente a mi querido hermano Dante Aguilar Fernández de Lara, que hoy va a abordar un tema especial sobre el mandil masónico. Reza en nuestra liturgia que el mandil es el distintivo del masón y la más honrosa de todas las condecoraciones humanas, porque simboliza el trabajo, única fuente de salud, del saber, de la virtud y de la riqueza. Cuando por primera vez nos impone el mandil, nos sentimos extraños, porque no sabíamos que íbamos a portar una insignia de esta naturaleza. También nos sentimos extraños cuando se nos instruye que a partir de ese momento vamos a llamarle a nuestros compañeros como queridos hermanos. Y al poco tiempo nos damos cuenta de que esos lazos de amistad y fraternidad nos van a unir para siempre. Por ello, esta noche les damos a ustedes las encarecidas gracias por estar con nosotros a disfrutar de este ágape cultural masónico, que estoy seguro que vamos a quedar muy satisfechos, porque en base a su currículum y en base a las expresiones que han dicho en relación al querido hermano, que estoy seguro que él nos va a deleitar con esa capacidad intelectual y esa acuciosa mirada de investigador que tiene para podernos compenetrar en uno de los elementos más simbólicos y más significativos que tenemos, que es nuestro mandil. Entonces, que no se diga más, abrimos nuestro entendimiento para dar entrada al conocimiento que estoy seguro que va a servirnos bastante, sobre todo
para seguir amando intensamente a nuestra augusta institución masónica. Seamos todos bienvenidos, mis queridos y respetables hermanos. Y enhorabuena para todos. Muchas gracias, muy respetable gran maestro Ramón Ares Martínez, de la Gran Logia de Libres Estados Masones de Tamaulipas. Así es que bienvenidos todos, como bien dijo, y también hermanos hasta Estados Unidos están presentes esta noche. Very, very welcome the brothers from United States as well as Apollo Lodge number 7. Very welcome. Date, mi hermano Dante Aguilar, por favor adelante, ahora sí, ya es toda tuya la transmisión. Les comento que él pidió que es de un corte abierto la conferencia, ¿eh? O sea, no solo para hermanos, pero él tiene muy bien sembrado por qué. Pero adelante, mi hermano Dante. Muchas gracias, mi hermano. Voy a compartir la pantalla. Y por favor, nada más avísame si se ve correctamente. Perfecto, yo sí la veo. Excelente. Bueno, pues, queridos hermanos, primero que nada, agradecerles la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta noche. Y pues, sobre todo, el espacio y el honor que me hacen por haberme invitado para compartir esta pasión que me mueve todos los días, que es el hecho de no solo elaborar los mandiles, sino investigar y profundizar y traerles esta noche un poco de esta historia que les quiero contar, que busca, sobre todo, plantear una nueva perspectiva en el hecho de poder entender un poco más cómo la masonería se ha desarrollado a través de los años y cómo el mandil masónico es un testigo de ese desarrollo. Es por eso que esta conferencia se titula La francmasonería a través del mandil masónico. Bueno, pues primero que nada, comentarles que esta conferencia es patrocinada por Illuminati Masonic Regalia, su tienda de regalia masónica en México, y por la Logia de Investigación Filaletes número 18 del estado de Tlaxcala. Pues bien, vamos a comenzar con un repaso histórico acerca de cómo nace el mandil, de cómo se desarrolla, y a partir de este desarrollo, por qué podemos considerar que el mandil tiene más allá, tiene un contexto mucho más profundo que solamente el de una indumentaria. Como ustedes saben, el desarrollo del mandil tiene aproximadamente 200 años. Si la masonería tiene 300 años hablando de manera institucional, 200 años son los que el mandil ha tomado para desarrollarse. Desde que aparece en el siglo XVII hasta el siglo XVIII, cuando madura completamente, y obviamente hasta el día de hoy, ¿no? Como todos ustedes saben, el primer registro documental del uso del mandil operativo es del 2 de febrero de 1685. Es cuando aparece por primera vez un registro de que hay un mandil que se utiliza para el trabajo operativo. Dentro de la historia, obviamente, en 1717 tenemos la fundación de la Gran Logia de Londres y eventualmente en 1723 la publicación de la primera constitución de Anderson. De 1685 hasta 1723, la forma de los mandiles que se utilizaron en el periodo transitivo o de transición entre la masonería operativa a la masonería especulativa eran esos mandiles grandes que todos hemos visto en las fotografías. Posteriormente, en 1731, se habla de la introducción de los colores azul y rojo que van a adornar a los mandiles. Posteriormente, en 1736, se introduce el color verde. Es importante mencionar que la introducción de esos colores va a estar implementada en los mandiles, primero que nada como una decoración, y posteriormente esos colores van a tomar un contexto simbólico, van a tomar un significado, ¿vale? No es que los mandiles y no es que los colores se hayan pensado para que desde el inicio significaran algo. Los colores empezaron a ser distintivos y esos distintivos obedecen a causas que incluso pueden escapar al contexto puramente simbólico. Incluso podemos decir que el uso de los colores obedece a razones políticas, a razones sociales, culturales, políticas e incluso religiosas, ¿vale? En 1738 aparece la segunda publicación de las constituciones de Anderson y es precisamente en esta constitución cuando ya tenemos una regulación documental, ahora sí, del uso de los colores.
en 1731 se mencionan, ¿sale? En los relatos que hay en la literatura y en la base documental que tiene la historia masónica. Pero es hasta la segunda publicación de las constituciones de Anderson de 1738 cuando ahora sí tenemos una regulación formal. Para el color azul, la regulación aparece en la página 153 de las nuevas regulaciones de la Constitución de 1738, en la cual dice, ¿no?, que para resolver algunas irregularidades, el 17 de marzo de 1731, la Gran Logia estableció que nadie, excepto el Gran Maestro, el diputado y los vigilantes, podrán portar joyas en oro o colgantes de color azul de sus cuellos, así como mandiles con borde azul. ¿Sale? En esa misma Constitución también se regula el color rojo, el cual, dada la Constitución, nos dice que en las nuevas regulaciones, en el artículo 23º, se establece que a los mayordomos se les permitirá tener joyas de plata, ¿sale? No doradas, sino de plata, colgando de cintas rojas alrededor de sus cuellos, y de igual manera podrán adornar sus mandiles con cintas de color rojo, ¿vale? Desde 1731 y hasta 1786 vamos a poder observar un cambio en la disminución del tamaño y en este caso en la forma del mandil. El mandil va a empezar a pasar de un mandil grande a reducirse y a cambiar de forma, de la forma curva a la forma cuadrada estándar. Posteriormente aparecen las decoraciones conocidas como escarapelas o rosetas en 1743. Las escarapelas se van a introducir principalmente en Alemania y en Francia, heredadas en este caso de los usos militares para distinguir los regimientos, las compañías o los rangos militares. Posteriormente, en Escocia, en 1744, se introduce el sash o la banda que caracteriza a la regalia escocesa y que acompaña al mandil escocés. Cabe mencionar que esta introducción del color verde para la Gran Logia de Escocia aparece por primera vez por una regulación que se hace en la misma Constitución de la Gran Logia de Escocia. Para 1745, de acuerdo con lo publicado por Harry Reynolds en Quatuor Coronatorum, se dice que en ese año, en 1745, hay un dato citable, un dato documental que nos habla acerca de la posición del mandil para identificar los grados. ¿Ok? En Francia, principalmente, en el año de 1760, es cuando vamos a observar la mayor explosión, por así decirlo, de diseños, en este caso de mandiles ornamentados, con símbolos masónicos que se van a plasmar en los mandiles y en este caso los mandiles van a ser elaborados por las esposas o por las hijas de los mismos hermanos y esos van a plasmar en los mandiles los símbolos de los grados que ellos tienen o bien del conocimiento que tienen en la masonería. Esos mandiles bellamente ornamentados de origen francés van a retratar la masonería de la época, van a retratar el conocimiento de las simbologías, de las corrientes que están influyendo a la masonería durante su desarrollo. Posteriormente, en Inglaterra, en 1778, se introduce la primera regulación para el sash, o la banda que acompaña al mandil del arco real. Y es en el año de 1786 cuando termina el mandil de reducir su tamaño y de cambiar de forma, pasando de las formas curvas, ahora sí, a adoptarse las formas rectangulares. ¿Por qué? No por una razón mística, no por una razón esotérica, sino porque hacer un mandil cuadrado o un mandil rectangular es mucho más fácil que hacer un mandil curvo, simplemente por un hecho de practicidad. ¿Vale? Para los años cercanos a 1789, curiosamente durante la época de la Revolución, posiblemente antes de la Revolución y después de la Revolución, se introduce la banda de maestro masón en Francia. En 1807 aparece la primera regulación, en este caso de los ornamentos dorados, particularmente de los delineados dorados que adornan los mandiles y los collarines y el uso de los flequillos. Esas barbitas que acá en México se utilizan para todo, pues básicamente fueron reguladas en 1807. La primera referencia es de Lyman Reson, a donde dice que pues únicamente los grandes oficiales
eran los que podían adornar sus mandiles. De hecho, dice, ningún hermano, con excepción de los grados oficiales, pueden aparecer con adornos dorados, flequillos dorados y bordados dorados. Esto resultó porque durante las grandes comunicaciones de la Gran Logia, en este caso la Gran Logia de los Antiguos, pues ustedes podían ver que los hermanos llegaban con una variedad de mandiles que no estaban regulados, y muchas de las veces no se lograba identificar quiénes eran los grandes oficiales del gremio regular. Es por eso que los grandes oficiales, en este caso la Gran Logia, decide regular que solamente los grandes oficiales podrían usar los distintivos dorados. Posteriormente, en el año 1813, como todos saben, las dos grandes logias que existían en Inglaterra, las grandes logias principales de las que había, porque acuérdense que había más logias, pero las principales, que eran las de los antiguos y los modernos, se unifican para formar la Gran Logia Unida de Inglaterra, ¿vale? Pero curiosamente, en este mismo año, de 1813, también aparece una publicación. En este caso, es una publicación que describe la forma y los colores de la regalia de maestro masón, de los grados simbólicos del rito escocés antiguo y aceptado. Esta publicación obviamente se publica en Francia, en el mismo año en que se unifica la Gran Logia Unida de Inglaterra. ¿Vale? La obra en la que podemos encontrar nosotros la descripción de la regalia escocesa se llama El Tenur de los 73 grados del escocismo, de 1803. Posteriormente a la unificación de 1813, aparecen ahora sí los diseños de los mandiles y los collarines y las joyas que la Gran Logia Unida de Inglaterra usaría desde su unificación hasta el día de hoy. Cabe resaltar que el hermano masón que diseñó los paramentos que se utilizan actualmente en la Gran Logia de Inglaterra es el hermano Thomas Harper, que presidió la primera reunión de la mesa de trabajo el 7 de febrero de 1814 para el diseño de las joyas, los diplomas y la regalia general de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Posteriormente, el 2 de marzo de 1814, se presentó el estándar para la regalia inglesa, y el 2 de mayo de 1814 fue establecido para el uso general de todas las logias pertenecientes y subordinadas a la Gran Logia Unida de Inglaterra. Ese estándar que se estableció el 2 de mayo de 1814 es el que se va a utilizar como referencia a nivel internacional por todas las grandes logias en el mundo para poder, en este caso, diseñar y confeccionar los paramentos, en este caso de los grados simbólicos e incluso de los grados complementarios o los grados que se trabajan en los cuerpos apéndice, ¿no? Todos los mandiles van a tener el mismo tamaño, las bandas el mismo ancho, lo que van a cambiar obviamente son los colores, dependiendo de los simbolismos y en este caso del contenido simbólico y alegórico de las ceremonias. Curiosamente, entre 1814 y 1827 se terminan de diseñar e implementar las borlas metálicas que adornan los mandiles, ¿no? Aquí les hago una aclaración. Cuando las borlas metálicas se implementan, se habían pensado como una estilización de los cordones con los que se sujetaban los mandiles durante los primeros años de la masonería. Eventualmente, conforme el ritual masónico se fue puliendo y se fue desarrollando, entonces es que las borlas metálicas tuvieron ahora sí un valor simbólico y un significado particular, ¿vale? Porque es importante recalcar que cuando la Gran Logia Unida de Inglaterra se unifica, el ritual obviamente se tuvo que trabajar, se tuvo que establecer, y para eso se conformaron logias, en este caso se me acaba de ir el nombre, esas logias de emulación, pero también tienen otro nombre. Había una logia que se encargaba en este caso de desarrollar e implementar el ritual, y todavía pasaron años antes de que todas las logias lo adoptaran de manera uniforme. Bien, una vez que hemos visto esta parte histórica, nosotros tenemos acá ahora los mandiles que actualmente nosotros conocemos, y que en este caso estoy acá presentando los mandiles más representativos, que en este caso son los utilizados por Inglaterra y los utilizados en este caso por los países de Europa continental, ¿no? Principalmente los mandiles utilizados por los dos sistemas más extendidos en la Europa continental, que son el rito francés y el rito escocés, ¿vale? Si ustedes pueden ver acá,
tenemos mandiles azul claro, mandiles azul oscuro, que en este caso es azul rey, mandiles rojos y mandiles verdes, ¿vale? Es importante recalcar que, como ya les dije anteriormente, la implementación de los listones y de los colores inicialmente eran para distinguir los grados, o bien en ese caso la posición o la oficialía que se desempeñaba en la Gran Logia, pero la implementación de esos colores también va a obedecer a otras causas. Antes que el simbolismo que actualmente se atribuye, primero hubo una serie de causas políticas, históricas y sociales, ¿vale? Nosotros podemos pensar, si leemos de repente algún libro masónico y vemos, por ejemplo, de dónde viene el color azul, vamos a poder encontrar una serie de argumentos, en este caso que sustentan la explicación simbólica del azul, que se rastrea hasta determinadas culturas, etcétera, ¿vale? Pero lo cierto es que el azul rey, o azul, en este caso, el azul de Garter, que adorna los mandiles de los grandes oficiales de la Gran Logia de Inglaterra y que son referente para el resto de las grandes logias a nivel mundial, pues viene en este caso tomado de una orden caballeresca, que los hermanos en los años de maduración de la Gran Logia tomaron como referencia para adornar sus mandiles en un deseo de traer honorabilidad y prestigio a la fraternidad que se estaba desarrollando. Este caso que les presento acá es el de la Nobilísima Orden de la Carretera, ¿sale? Fundada en 1348. De ahí es que se toma el color para adornar los mandiles de grado oficial, ¿vale? El color rojo, en este caso, que adorna a los mandiles de los mayordomos, viene tomado de la Honorabilísima Orden del Baño, ¿sale? Otra orden de caballería que es un grado inferior a la Orden de Garter, fundada en el año de 1725. Esta orden de caballería británica fue fundada por Jorge I y su nombre deriva de un baño ceremonial que tenían que realizar los caballeros al momento de ser armados caballeros, ¿vale? Mientras que la primera orden había sido formada o constituida por el rey Eduardo III, cuyo emblema tiene la cruz de San Jorge, ¿vale? Y que rememora, por así decirlo, ese deseo de revivir las antiguas leyendas artúricas, concede en este caso para los caballeros ingleses el mayor estatus de honorabilidad en el contexto anglosajón de Inglaterra. Y viene acá otro mandil, que en este caso es el mandil de color azul celeste, ¿vale? Este mandil de color azul celeste, ustedes se preguntarán cuál es la orden de caballería que influye en el color de ese mandil, pero para sorpresa de todos, este mandil no tiene en sí un origen particular, aparentemente. El hermano que lo diseñó fue el hermano Thomas Harper, ¿vale? Ahora, hay que hacer acá un paréntesis histórico muy interesante. El color original de la orden de la jarretera o de la orden de Garter era el azul celeste, ¿sale? ¿Qué fue lo que pasó? Pues sucede que en la época de los Stuart, las cintas del Garter eran de color azul cielo claro, o azul celeste, o azul celestial, como también se puede encontrar en la literatura. Muy similar al de los mandiles utilizados en las logias, el craft de Inglaterra, ¿no? Que son las logias de emulación, ¿vale? Pero este color fue reemplazado. En este caso, ¿por qué? Porque este color de los mandiles fue el primer color utilizado no solamente por los mandiles de maestros, sino más bien era el color utilizado por los grandes oficiales. Cuando vimos en la ley histórica las referencias hacia la regulación del color azul, se refería a este azul. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues sucede que en 1745 Jorge II alteró el tono azul de la orden de Garter por uno más oscuro, que es el que conocemos actualmente, este azul rey, ¿sale? Esto fue para distinguir a sus caballeros de la orden de Garter de aquellos que habían sido conferidos durante el reinado de James II, de Jaime II, y de los herederos que esos podían tener, ya que después de la Revolución Gloriosa, cuando la casa Hanover asume el gobierno monárquico de Inglaterra, esos caballeros que habían sido investidos con la antigua Casa Real de los Stuart habían sido exiliados y por lo tanto la nueva Casa Real no los reconocía. Entonces, para que pudieran distinguirse esos caballeros estuardistas de los caballeros hanoverianos, el rey
Jorge II decretó que el color de la Orden de la Jarretera sería el que conocemos actualmente, este color azul rey. Incluso hubo otros colores como el color morado y algunas variantes del azul, pero el último color que se estableció para la orden, para su heráldica, para su emblema y para su regalia es el azul rey. ¿Sale? Por eso es que el azul rey es el distintivo de los grandes oficiales. De esta manera, cuando tuvo lugar la alteración al tono más oscuro del azul de la jarretera, los delantales de los grandes oficiales de la Gran Logia de Londres hicieron también lo mismo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque tenían que estar en sintonía con esa nueva casa monárquica. Mientras que el azul claro quedó en este caso relegado y posteriormente fue nuevamente implementado por el hermano Thomas Harper. Él fue el que implementa este color azul celeste para los mandiles de maestro de las logias de emulación de la actualidad. Bien, ahora, lo que ustedes ven acá es un mandil y un sash o un baldric o una banda característicos, en ese caso característicos de los hermanos escoceses, ¿no? De la Gran Logia de Escocia. El color verde para la regalia escocesa va a ser tomado en este caso de la antiquísima y nobilísima Orden del Cardo, que es una orden de códigos de caballería escocesa, ¿sale? Que representa el más alto honor que puede aspirar un caballero escocés y es la segunda orden en importancia después de la Orden de la Jarretera, ¿vale? En 1736, la regla número 7 de las regulaciones de la Gran Logia de Escocia establecen que las joyas del Gran Maestro y sus vigilantes deberán ser portadas con un listón verde, ¿sale? Pero esos listones verdes pues vienen tomadas de aquí, de la orden de, en este caso, de la antiquísima y nobilísima Orden del Cardo. Ahora, hay algo muy curioso. En la literatura podemos encontrar el relato, en este caso, del hermano Fred Crowe, que publica en Quatuor Coronatorum, en el volumen 5, en el que nos comenta que en Megano Oriente de Italia, curiosamente, hay un mandil de compañero con el borde verde, ¿sale? Y que, de acuerdo a lo que él comenta, dice, me inclino a pensar que la banda verde y el mandil de compañero verde, que utilizados en Megano Oriente de Italia, podrían ser rastreables a Escocia a partir de una logia de masones escoceses jacobitas que trabajaron en Roma en 1735, por lo que ellos pudieron usar el color verde de las logias de Escocia y transmitirlo a los hermanos de Italia, ¿sale? De esta manera es como tenemos acá documentado la banda de maestro verde y particularmente el mandil de compañero verde. Creo que es muy evidente que hay una posible conexión de este mandil de compañero verde del Gran Oriente de Italia con el mandil de compañero verde que utilizamos en nuestro país. Es probable, aún no he encontrado una base documental a donde pueda yo comprobarlo, pero esta es una hipótesis que tengo, que probablemente hermanos italianos vinieran a México y trajeran esos mandiles verdes y acá en México se copiaran, o bien que algunos hermanos mexicanos pudieran haber visitado Italia o trabajado en Italia y de esta manera aprender el uso de este mandil y después traerlo a México. Es una hipótesis que tenemos actualmente para poder explicar por qué el mandil de compañero en México tiene un color verde. Ahora bien, es muy interesante entender un aspecto distintivo. Los masones, tanto británicos como los masones de Europa continental, van a adornar sus mandiles a partir de la influencia o tomando como referencia las órdenes nobilísimas más importantes de su país. ¿Por qué? Porque es una manera de resaltar la honorabilidad y el prestigio de la fraternidad a la que pertenecen. ¿Sale? Es algo muy, muy sencillo de entender. Si en Inglaterra, bueno, si en Reino Unido, tanto Escocia como en Inglaterra, se tomaron como referencia las órdenes nobilísimas de caballería para tomar sus colores y adornar los mandiles, en Europa va a suceder, en Europa continental va a suceder exactamente lo mismo. Como todos sabemos, la masonería francesa es, por así decirlo, la herencia de la Gran Logia de 1717 o la Gran Logia de los modernos, ¿vale? Por eso es que el color azul que viene de Inglaterra llega a Francia, pero también tenemos otra explicación.
y esto es que los masones franceses adornaron sus mandiles utilizando el color azul, en este caso azul cielo, de la Orden del Espíritu Santo o Orden de los Caballeros del Espíritu Santo, que fue una orden caballeresca instituida el 31 de diciembre de 1578 por Enrique III, rey de Francia, y abolida posteriormente por el rey Luis Felipe I en 1830. Esta orden, que utilizaba el color azul, tenía como objetivo honrar a Dios y reunir en torno al trono a un buen número de caballeros leales a la corona. A los caballeros de la Orden del Espíritu Santo se les conocía como los caballeros Cordon Bleu, ¿sale? Porque utilizaban un cordón azul o una banda azul. Esta banda la utilizaban de la misma manera que utilizan ustedes la banda de maestro, es decir, de hombro derecho a cadera izquierda, puesto que vestían esta banda azul celeste como bandolera, cruzándoles el torso de derecha a izquierda y anudando, en este caso en la cadera, a la altura de la cadera. Inicialmente, la Orden del Espíritu Santo estaba reservada a los más distinguidos miembros del reino. Fue el primer monarca de la Casa de Borbón, Enrique IV, quien permitió a un muy pequeño número de monarcas y grandes señores nobles extranjeros de confesión estrictamente católica ingresar a la orden. Los caballeros no regresaban ni siquiera al centenar de miembros y eran escogidos entre la más alta nobleza del reino francés. ¿Vale? Eso es muy importante. El rey podía escoger teóricamente a cualquier noble que pudiera dar pruebas de 3 grados de nobleza sanguínea, ¿vale? Y los caballeros de nobleza reciente que habían adquirido algún título nobiliario eran descartados, ¿no? Tenía que tener un linaje noble. Es decir, la Orden del Espíritu Santo era conferida únicamente a aquellos hombres que tenían nobleza de cuna, ¿vale? De sangre azul. Y que obviamente se distinguían pues, del pueblo raso, ¿no? Que no podían ni siquiera aspirar a esto. Ese tipo de distinciones era, en el Ancien Régime, en el antiguo régimen, eran, digamos, la más clara distinción de clasismo que podía haber en la sociedad francesa, y pues bueno, todo esto sucedía antes de la Revolución. Hay que resaltar algo muy importante. En la estructura de la orden había cargos muy similares a los cargos masónicos, es decir, había caballeros que eran en ese caso los nobles, había comendadores que únicamente podían ser eclesiásticos, comendadores oficiales que eran en ese caso nobles segundones, canciller, guardián de los sellos, preboste, maestro de ceremonias, gran tesorero y gran secretario. ¿Vale? Y toda esta orden, toda esta ceremoniosidad que había en relación a la orden del Espíritu Santo, pues respondía a la necesidad del rey de crear una orden que sustituyera a una orden anterior, otra orden de caballería, fundada por Luis XI en 1469, y que era conocida como la Orden de San Miguel Arcángel. Curiosamente, la Orden de San Miguel Arcángel utilizaba también una banda, pero era una banda negra. Y la forma de vestir esta banda era la misma forma en la que los caballeros Kadosh utilizan la suya. Posiblemente una referencia histórica ahí. Con el paso del tiempo, la orden fue suprimida en 1791 durante la Revolución Francesa, junto con otras órdenes de caballería, y posteriormente restablecida en 1814 por el rey Luis XVIII, y finalmente abolida por Luis Felipe I en el año de 1830. ¿Sale? Esta orden nobilísima, la Orden del Espíritu Santo, es la fuente del color azul del rito francés. Pero ¿qué va a pasar ahora con el rito escocés? Con los mandiles rojos que tanto generan escozor entre las discusiones. Pues sucede que los mandiles rojos de maestro masón y las bandas azul con borde rojo no son un capricho napoleónico, es la misma lógica. Así como los masones franceses que según la opinión olían a inglés, o más bien era un sistema ritual que tenía tintes ingleses o que olía en este caso a la monarquía inglesa, los hermanos franceses de ese nuevo movimiento ritualístico, de ese nuevo movimiento de masones que estaban conformando las logias escocesas, decidieron adoptar lo propio, ¿no? Así como en el rito francés el color azul había sido tomado de la Orden del Espíritu Santo, en las logias escocesas que se estaban desarrollando, tomaron el color rojo a partir de la Orden Nacional de la Legión de Honor, que es la orden más conocida e importante entre las instituciones francesas, establecidas por y que fue establecida por el emperador Napoleón en 1804. Ustedes pueden ver acá
a Luis Felipe I y a Luis VI Enrique de Borbón. Uno utilizando la banda azul y el otro utilizando la banda roja. En ambos casos, la banda utilizada de la misma manera como se utiliza la banda de maestro masón. De esta manera entendemos ahora que en el rito francés, el color azul viene de la Orden del Espíritu Santo y en el rito escocés de la Orden Nacional de la Legión de Honor. Hablo del rito escocés porque el rito escocés tiene una base simbólica que son esos 3 grados que se escribieron en Francia. ¿Sale? Nuestro hermano Nicolai seguramente, si anda por acá, nos podrá dar una explicación mucho más completa, pero bueno, yo nada más les puedo decir esto. En este caso, los grados simbólicos escoceses que se están escribiendo en Francia toman como referencia el color rojo de esta orden nobiliaria y caballeresca. Ahora, de acuerdo con Daniel Liu, en 1987, el diccionario de la francmasonería, página 329, nos dice, además del delantal, los maestros están decorados con un cordón llamado bufanda. Bueno, esa es la traducción, que en este caso viene siendo el cordón o la banda, que se usa desde el hombro derecho hacia el lado izquierdo. Esta cinta es azul en el rito francés y roja en el rito escocés. Esa es la fuente. Daniel Liu en 1987. Todo el mundo sabe que durante los años que precedieron a la Revolución de 1789, se despertó en Francia un gran movimiento, bajo ciertos términos de los cuales los más prestigiosos fueron los de igualdad y libertad. ¿Sale? Quedarían después, obviamente, la base para la icónica frase de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, en ese momento había en las logias masónicas hombres de todos los orígenes, de todas las condiciones sociales y de todas las creencias que se reunían en un solo punto, en una condición de absoluta igualdad. Eso es muy importante. Para marcar mejor esta igualdad, los masones franceses recurrieron entonces a símbolos que caracterizaban, por así decirlo, la distinción y el clasismo, y lo transformaron en símbolos de igualdad, en símbolos de fraternidad. ¿Sale? ¿Cuáles fueron esos símbolos? El porte de la espada y el porte de la banda de la Orden del Espíritu Santo. ¿Sale? Que en el pasado solamente estaban restringidos por derecho de cuna a los nobles franceses. Prosiguiendo la aplicación de los principios de igualdad y de fraternidad tan queridos por la masonería francesa, esta adoptó entonces para los maestros el cordón azul, que en este caso viene siendo la banda de maestro masón de color azul, inspirada en la Orden del Espíritu Santo. Y esa es la razón por la cual desde entonces los maestros masones han usado ese cordón en sus trabajos y ceremonias. Y no nada más eso, sino que los collarines que distinguen a la oficialía, en este caso, también utilizan el mismo color. Y curiosamente, los carros que utilizaba la orden, en este caso la Orden del Espíritu Santo, son carros que se preservan también en la logia masónica. Es, por así decirlo, un retrato que pasa del clasismo, en este caso aristocrático y noble, hacia aquellos que no tenían nobleza, pero que ahora estaban constituyendo una hermandad a donde la nobleza no venía de cuna, sino que la nobleza venía del corazón, venía del espíritu y venía del intelecto. ¿Vale? Es decir, una prerrogativa que anteriormente era únicamente exclusiva de los nobles, ahora era una prerrogativa de los maestros masones, nobles de corazón, de espíritu y de intelecto, ¿sí? Que estaban participando en la transformación de la nación francesa. Para el caso del rito escocés, el color rojo para el mandil de maestro es adoptado por un decreto el 15 de diciembre de 1808. Sin embargo, no aparece en los rituales sino hasta 1820. ¿Sale? La fuente que yo les comenté en 1813 es la primera referencia, ¿vale? De un monitor que está en este caso explicando el color distintivo, pero en los rituales que se van a trabajar posteriormente es hasta 1820, ¿sale? Esto lo podemos encontrar en la obra de Philippe Michel de 2017, que se titula Génesis del rito escocés antiguo y aceptado. Acá les comparto las portadas de las obras en donde están referenciados los tamaños y los colores de la regalia escocesa, ¿vale? El primero de ellos es el de 1813 y el segundo es de 1820. El primero es el Tellure de los 3 grados y el segundo es el manual masónico.
Acá ustedes pueden ver, en este caso, en la página 17, que dice que el mandil es blanco con borde rojo y con la letra MB. Ese es el diseño básico de maestra masón del ritual escocés. Y la banda, en este caso, es azul. Aquí todavía no está mencionado el borde rojo. En el manual masónico también aparece aquí la referencia del mandil, en este caso con borde rojo, la letra MB, y el cordón, en este caso con escarapela roja en la punta, a donde se unen las ramas de la banda. Curiosamente tenemos acá que hacer una distinción, ¿vale? Que es muy importante, porque mientras que en Europa continental la banda de maestro era un símbolo de igualdad y un símbolo de fraternidad, en la masonería, en ese caso en la masonería inglesa, la banda del arco real no era tanto un símbolo de igualdad, sino era un símbolo de honorabilidad y distinción. Pues dice la literatura, usamos la cinta como insignias de honor e insignias de nuestra orden. Eso de acuerdo a un manuscrito de 1795. Las regulaciones del gran capítulo inglés indican que todos los compañeros usen una banda sobre el hombro izquierdo que pase oblicuamente hacia el lado derecho, ¿sale? En sentido contrario a la banda utilizada por los maestros masones franceses. Si la banda se usa sobre el hombro izquierdo, entonces la banda evoca la insignia decorativa del honor, ¿vale? Esto de acuerdo al trabajo publicado por Bernard Jones en 1957. Aquellos que creen que la banda fue originalmente un cinturón de espada y por lo tanto debe colgarse del hombro derecho para que la espada sea agarrada convenientemente con la mano, tienen en mente que los antiguos artesanos que construyeron la ciudad santa utilizaban una espada en una mano y una trulla en la otra. Un símbolo recurrente en grados complementarios, a donde podemos ver esa representación de constructores con trulla y con espada. ¿Sale? Esto implica el uso de una espada y esto puede asociarse a un título caballeresco o bien a una práctica caballeresca relacionada, en este caso, en el contexto masónico francés. Ahora bien, prosiguiendo la aplicación de los principios de igualdad y fraternidad, entonces se decidió adoptar el cordón azul, similar al de la Orden del Espíritu Santo, como símbolo de igualdad. En este caso, una prerrogativa de los nobles, hoy de los maestros masones, nobles de corazón y de espíritu. Y hacemos un contraste. Mientras que en Inglaterra la banda servía para distinguir, en ese caso, la honorabilidad de la pertenencia a aquellos que conocían el arco real, en Francia, tanto la espada como la banda eran símbolos de igualdad, de fraternidad y de nobleza, de espíritu. ¿Sale? Por un lado, la masonería francesa retrata el contexto de la lucha, el contexto de una búsqueda, en este caso de una sociedad más justa, más igualitaria, mientras que en el contexto inglés la masonería busca en este caso una armonía propia de, en este caso con el establishment, ¿no? Con el gobierno monárquico, con la monarquía. Eso es una de las diferencias que van a caracterizar los contextos masónicos. Eso da para otra conferencia posiblemente, porque es muy interesante entender las diferencias, ¿no? A través de la regalia, ¿no? Lo que están representando dos indumentarias que en teoría son muy parecidas, históricamente y socialmente representan cosas opuestas. Ahora bien, el color azul, que en Francia representaba igualdad después de la Revolución Francesa por los masones y los masones franceses, en Inglaterra tenía otra connotación, tenía otro simbolismo, y era un simbolismo muy particular de la sociedad inglesa. ¿Sale? En la época de los Stuart, las cintas de Garter eran de color azul cielo, como ya les había comentado, similar al azul de los mandiles del Graf de la actualidad. ¿Sale? Este era el color original de la Orden de Garter. Ustedes pueden ver acá, en la foto de Guillermo III, cómo él tiene la carretera, en este caso es una carretera azul celeste, es más clara, la tiene acá en posición de bandolera. Esta era la distinción original, como ya les había comentado antes, ¿no? Antes de que fuera transformada, en este caso, por Jorge II. Simbólicamente, tenemos acá cómo el color cambia de un contexto liberador a un contexto de comunión o de armonía con la monarquía, ¿vale?
Masónicamente, el color azul nos enseña que la mente de un masón debe ser tan expansiva y su corazón tan universal como el arco azul del cielo, ¿sale? Sin embargo, durante la Reforma, el color azul comenzó a transmitir templanza y honestidad, evocando el cielo y el espíritu. Mientras que otros colores, como el rojo, durante la Reforma, eran asociados, en este caso, con el pecado, con las formas reprobables de la conducta y de la falta de moral. Es también muy curioso señalar que entre la heráldica y entre los usos de regalia de la casa de los Stuart, pues el color rojo era muy predominante. Entonces, estamos hablando acá de que el color servía también como una forma de retratar la lucha, en este caso, ¿no? La lucha cultural que estaba surgiendo entre un gobierno católico hacia la predominancia de un gobierno protestante, representado en este caso por la Casa de los Hanover, que empieza con el derrocamiento del rey Estuardo, sale con Guillermo III, y en este caso con Jorge II en la Casa de Hanover, que va a ser en este caso el rey que va a ser reverenciado por uno de los masones más notables de la historia masónica. Y en este caso, Jean Théophile de Sagullier. Es muy interesante esta referencia, porque nos damos cuenta cómo los mandiles masónicos utilizados por la primera Gran Logia de Londres estaban de alguna manera retratando o representando la fidelidad que tenían esos masones, en este caso esos masones por la monarquía francesa, ¿no? Perdón, por la monarquía inglesa, por la casa Hanover imperante. El caso de Jean Théophile de Sagullier es muy interesante, porque Jean Théophile de Sagullier fue fellow de la Royal Society de Ciencias en Londres, pionero en la divulgación de la filosofía natural newtoniana y tercer gran maestro de la Gran Logia de Londres. Curiosamente, de Sagullier escribió un poema muy interesante. Este poema fue El sistema newtoniano del mundo, durante el periodo en que se estaba desarrollando el ritual masónico, ¿vale? Junto con la primera Gran Logia de Londres en sus primeros años, ¿vale? Su obra se publica después de que Newton fallece. Si no lo sabían, Jean Théophile de Sagullier era un amigo íntimo de Sir Isaac Newton, era su aprendiz y después de su muerte fue su divulgador. ¿Sale? Él fue el divulgador de la obra newtoniana y participaba tanto en la Gran Logia pues como en la Academia de Ciencias, ¿no? El imponente genio de Newton había aprobado las leyes del todopoderoso arquitecto, por tanto materializa la concepción de Dios descrito en términos familiares con la francmasonería de la época. Dios siendo mostrado como un arquitecto, una inteligencia por de Sagullier. ¿Sale? Un Dios que había construido el universo en toda su perfección. Y obviamente eso estaba plasmado en la obra de Newton, en su obra más célebre, a donde él, pues obviamente nos explica lo que es la fuerza de la gravedad. Pues así como decía de Sagullier, las leyes del movimiento se explican como una fuerza unida por la atracción. Dios creó a Newton para explicar estas fuerzas del universo a la humanidad. De Sagullier aplicó el universo ordenado de Newton al nuevo sistema de gobierno británico, ¿sale? En este caso representado por la Casa de los Hanover. Jorge II era el rey cuando Jean Théophile de Sagullier publicó su obra, y esta obra que retrata, por así decirlo, la ciencia newtoniana, también la utiliza Jean Théophile de Sagullier para alabar y para, de alguna manera, estar en consonancia y en armonía, como él mismo lo diría, con la casa gobernante. Por tanto, se pueden ver paralelismos entre los elementos poéticos que aparecen entre el ritual masónico y el poema alegórico de Jean Théophile de Sagullier, que ponen de manifiesto las leyes de atracción de Newton y la libertad creada por la monarquía Hanover. El poema presenta el sistema del universo y elogia la ciencia celestial de Newton, celebrando las leyes inalteradas del arquitecto todopoderoso, es decir, la visión deísta, en este caso de la divinidad, ¿no? De Dios, como una inteligencia impersonal, principio de orden que crea el universo, y a partir de las cuales ese universo es entendido, en este caso, por la ciencia de Newton. El poema, un deslumbrante despliegue de las leyes naturales,
que habían sido establecidas por Newton, ¿vale?, al propio universo, siendo la arquitectura del universo una representación ordenada y perfecta del mismo Dios, ¿vale? El poema usa ciertas palabras que resuenan en el ritual masónico, en este caso de la Gran Logia, especialmente cuando hace referencias a arquitecto todopoderoso o arquitecto del universo, como un medio para describir a Dios, y al uso de armonía, que Desaguliers usaba para describir tanto el funcionamiento, en este caso de las esferas celestes, como del gobierno hanoveriano. Y incluso comenta la monarquía limitada, por lo cual nuestras libertades, derechos y privilegios están también asegurados para nosotros, pues la atracción es ahora tan universal en el mundo político como en el filosófico. Por tanto, el orden creado por el gobierno estaba en perfecta armonía con el universo presentado por Newton. Esta era la visión que tenían los masones de la Gran Logia de Londres. Esos masones que se caracterizaban por ser ilustrados y racionalistas, tenían también simpatías por el gobierno actual. En este caso, ellos no estaban buscando, así como los franceses, una sociedad más justa e igualitaria. Ellos estaban buscando estar en armonía con la casa Hanover. Y es por eso que sus mandiles tenían el color de la Orden de Garter, porque la Orden de Garter era la orden predilecta de la casa Hanover, era la orden predilecta de la monarquía, así como las otras órdenes caballerescas. Incluso Alexander Pope expresó en su propio elogio poético a Newton, a su muerte, diciendo: la naturaleza y las leyes de la naturaleza yacían escondidas en la noche, pero Dios dijo que Newton sea, y todo fue luz. Curiosamente, esta concepción que tenía Desaguliers del arquitecto todopoderoso, del arquitecto ordenador o del arquitecto creador, que a través de su obra traía armonía, es una visión, en este caso, que proviene, en este caso, de sus influencias teológicas. Esas influencias obviamente vienen retratadas, vienen introducidas por el autor de las Constituciones de 1721, el pastor presbiteriano James Anderson, en cuya obra podemos encontrar en las primeras páginas, cuando empiezan a describir los cargos, que dice: Adán, nuestro primer padre, creado a imagen y semejanza de Dios, el gran arquitecto del universo. Ese concepto que manejaba Jean-Théophile Desaguliers en su poema, para vincular la obra newtoniana con el establishment monárquico, viene en este caso introducido por el reverendo James Anderson, para referirse a la figura divina, la divinidad, como un concepto ecuménico que abarque a todas las confesiones cristianas que estaban en Inglaterra, ¿no? O sea, no nada más los católicos, sino también los protestantes, los calvinistas, los luteranos, etc. ¿Sale? Incluso es en las constituciones de Anderson, en el apartado acerca de Dios y de la religión, cuando él menciona: un masón está obligado por su cargo a obedecer la ley moral, y si comprende correctamente el arte, nunca será un ateo estúpido ni un libertino irreligioso. Eso es muy importante, porque de esta manera, al menos en la masonería anglosajona, la masonería inglesa, es un requisito creer en Dios. Mientras que en este caso, en la masonería francesa ilustrada, cuando hablamos de la ilustración, hablamos de varias ilustraciones, ¿no? O sea, no nada más hablamos de uno. La ilustración es un fenómeno cultural que ocurre de manera diferente en cada uno de los países, así como la reforma ocurrió diferente en Suiza que en Alemania, en ese caso con la expresión de Calvino y Lutero. De la misma manera, la ilustración también ocurre de manera diferente en los diferentes países. En Francia, la ilustración fue mucho más recalcitrante, en este caso con la figura religiosa, con el culto religioso y particularmente con la tradición católica, con la religión católica, a donde había mofas, y había sarcasmo y había ataques directos, en este caso por los intelectuales ilustrados, ¿no? Y eso se va a ver retratado también entre los masones franceses después de la Revolución Francesa. En el contexto anglosajón, en el contexto inglés, la ilustración, en este caso, expresada y transmitida en la Gran Logia de Londres por los miembros que eran aristócratas, que eran instruidos, que eran letrados, pues obviamente es diferente. El contexto aquí no va a ser recalcitrante hacia la religión. Ellos ya venían de una guerra, que en este caso había sido la guerra de religión y la Revolución Gloriosa y esas luchas
entre católicos y protestantes. Lo que ellos querían era armonía, era unión, era una sociedad que se pudiera reconstruir. Por eso es que la palabra armonía es tan importante en el poema de Sabulier y es tan importante en este caso en las constituciones andersonianas. Por eso menciona en este caso la necesidad de obedecer la ley moral. Sin embargo, el concepto que introduce el pastor Anderson, pues viene también, en este caso, por la influencia de otro más grande que él, otro al que él admiraba, y que no era nada más y nada menos que Juan Calvino. Juan Calvino es el autor de lo que hoy conocemos nosotros como gran arquitecto del universo. Ese concepto que utilizamos en todos nuestros rituales, en todas las evocaciones y en todo lo que hacemos nosotros, ese concepto ecuménico que abarca todas las creencias de los hermanos masones, es la herencia de Juan Calvino, ¿sale? Porque Juan Calvino es el que introduce este concepto en su obra, La Institución Cristiana, cuando hace el comentario al Salmo 19. Ese salmo dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese salmo, ese verso del salmo es básicamente la referencia con la cual Jean Calvino va a desarrollar toda una teoría teológica y en la cual va a introducir el concepto de gran arquitecto del universo que tomaría Anderson para sus constituciones. Es una visión que, aunque cristiana, también es una visión deísta, ¿vale? Porque el concepto del gran arquitecto del universo sugiere un principio de orden, y el orden, en tanto que no es caos, infiere o supone que hay una serie de leyes y de principios que son inmutables y que son asequibles, o en ese caso cognoscibles, por el entendimiento humano, ¿sale? Entonces, de esta manera, la creencia del gran arquitecto del universo es una creencia racional, es una creencia que se ve reflejada en el pensamiento de los masones de la Gran Logia de Londres, que en este caso estaban íntimamente relacionados con la Academia de Ciencias, ¿no? La Royal Society of London. Vale. Y es una creencia, por así decirlo, de una religión natural. Por eso, una de las referencias de la masonería, o un concepto que ustedes pueden encontrar en la literatura, es que la masonería es la religión en la que todos los hombres están de acuerdo. La base del pensamiento, en este caso, que tenían los masones londinenses o los masones de la Gran Logia de Londres, era la existencia de un orden natural creado por una inteligencia superior capaz de crear orden, ¿sale? Esto era el gran arquitecto del universo. Este era el concepto que había introducido, en este caso, Anderson. Y lo podemos ver acá, en este caso, por la obra de Calvino. ¿Qué es lo que decía Calvino? Que es tan importante para los masones. Lo que Calvino propone es lo que va a dar, en este caso, la base para todo el concepto, en este caso, de armonía universal y del gran arquitecto del universo, que va a determinar la base, en este caso, de unión para los hombres en todas las logias del mundo. Calvino dice: cuando un hombre, desde la contemplación de los cielos, ha sido llevado a reconocer a Dios, también aprenderá a reflexionar y a admirar su sabiduría y poder, como se muestra en la faz de la tierra, no solo en general, sino incluso en las plantas más pequeñas. O sea, está hablando de un conocimiento racional y objetivo. Él presenta a los cielos como testigos y predicadores de la gloria de Dios. Los cielos muestran o manifiestan la gloria de Dios. De hecho, es una gran cosa que en el esplendor de los cielos se presente a nuestra vista una imagen viva de Dios. Con la ciencia de Newton, esto que Calvino decía se estaba comprendiendo a través de principios matemáticos, que eran en este caso divulgados por Jean-Théophile de Saboulard. Acá ustedes pueden ver una imagen tomada del telescopio James Webb, y la referencia que dice Calvino: tan pronto como reconozcamos que Dios es el arquitecto supremo, concepto del gran arquitecto del universo, que ha erigido el hermoso tejido del universo, nuestras mentes deben estar necesariamente encantadas de asombro por su infinita bondad, sabiduría y poder. ¿Sale? Esta parte de la conferencia es la que retrata el pensamiento, en este caso teológico, filosófico y científico, retratado en este caso por el color azul de los mandiles. Algo que parecería superficial, un adorno sencillo, una simple distinción entre oficiales y gremio
Gremio común tiene toda una connotación, tiene todo un contexto histórico, social, político y religioso que vale la pena conocer, creo yo. Y así pasamos a la última parte de la conferencia, que en este caso es la parte simbólica, que en este caso se va a plasmar en los mandiles. El ojo que todo lo ve es una representación de ese principio que estábamos comentando hace un momento, ¿no? El ojo que todo lo ve va a estar presente al menos en los mandiles usados en Norteamérica, en este caso en los Estados Unidos, va a ser una de las figuras más comunes que vamos a poder ver en los mandiles, ¿vale? El ojo que todo lo ve va a estar en las solapas y va a estar, en este caso, guiando la normativa moral, la instrucción moral, en este caso de la masonería norteamericana. El color azul va a llegar también, en este caso, a Estados Unidos, en este caso, por la obra conjunta que va a hacer, en este caso, Thomas Smith Webb, el padre de la masonería norteamericana, junto con los ritualistas itinerantes, entre ellos uno de los más conocidos es Jeremy Lacrosse, cuya obra, en este caso su obra que es The True Masonic Card of Geographic Monitor, con más de 40 páginas de ilustraciones de símbolos masónicos, van a ser la base que van a tomar en este caso los masones norteamericanos para diseñar su regalia. Todo esto durante los años 1800, ¿no? Que es el periodo en el cual vamos a ver una riqueza simbólica antes de que llegue en este caso el movimiento antimasónico del partido antimasónico y los masones norteamericanos tengan que optar por masones, por mandiles mucho más discretos. Lo interesante acá es que lo sucedido en Inglaterra va a llegar a los Estados Unidos y la concepción, en este caso, influenciada por el protestantismo y la visión calvinista, en este caso, del gran arquitecto del universo y de las virtudes cristianas que se van a traducir, en este caso, como símbolos masónicos en los mandiles, pues van a dar pie a que se consolide el cuerpo simbólico de la masonería norteamericana. ¿Vale? Acá ustedes pueden ver, por ejemplo, en unos charts, en este caso de John Scherer, de 1868, cómo los símbolos utilizados en la instrucción van a ser los mismos símbolos que ustedes pueden ver también en los mandiles usados en la época. ¿Sale? Y esos eran también derivados, en este caso, de la obra de Jeremy Lacrosse, ¿no? Eran símbolos cuyo objetivo principal era una instrucción moralizante, ¿vale? Y finalmente, el mandil nos ayuda a entender cómo puede utilizarse como un testigo, en este caso, del desarrollo de los grados, ¿sí? El mandil masónico, aparte de retratar los cambios sociales, políticos, culturales, religiosos y filosóficos, también retrata en este caso cómo es que los grados masónicos se van desarrollando. Acá yo les muestro 3 mandiles que me parecieron bastante interesantes, porque ustedes pueden ver que los 3 son mandiles de maestro masón, pero los 3 tienen elementos simbólicos que en este caso pertenecen a otros sistemas de grados, pero que nos hablan de momentos en la historia de la masonería en los cuales aún no se definían esos cuerpos, no se habían separado y se trabajaban de manera simultánea. Bernard Jones, en su libro de 1957, nos comenta: en los primeros días, las ceremonias del gremio y del arco real se realizaban en la misma sala de la logia, e inevitablemente los artistas introdujeron emblemas de todos los grados conocidos por ellos en los tableros de la logia. De manera similar, ocurre en las joyas tempranas utilizadas que presentaban elementos comunes del sistema gremial y del arco real, incluso de otros grados. Y esto mismo también se plasmó en los mandiles masónicos. Ustedes pueden ver acá este mandil, que está datado entre 1800 y 1830, ¿vale? Un mandil proveniente de Massachusetts. Ustedes pueden ver acá una serie de características muy interesantes. De entrada, no es un mandil del arco real, es un mandil de maestro masón. Está bordeado por el color rojo y el color azul, que es un testimonio de la intimidad que hay entre los grados gremiales y el arco real como la culminación del grado de maestro. Van a ver acá una serie de elementos que voy a ir resaltando. En este primer elemento resaltado en la flecha violeta nos habla de una marca.
Esta marca es obviamente perteneciente a un grado conocido como el maestro de la marca. Después van ustedes ver acá una referencia gráfica del grado, del grado del arco real, ¿no? De una leyenda alegórica antiquísima y que constituye uno de los edificios simbólicos más importantes, más antiguos y más grandes de la masonería, ¿vale? Que es el arco real. Esta parte es la parte alegórica de la leyenda. Después ustedes van a ver acá una serpiente enrollada con una vara, que es alegórica a una parte de la ceremonia del arco real de los antiguos, particularmente en la ceremonia de los velos. Después ustedes van a ver acá una ménora, ¿sale? Uno de los elementos simbólicos y también parte de la parafernalia utilizada en uno de los grados del arco real. Van a ver acá ustedes la referencia a la zarza ardiente. Y finalmente, con las fechas negras, van a ustedes a poder observar emblemas alusivos a la caballería templaria. Las espadas cruzadas hacen alusión, en este caso, a partes específicas de la ceremonia que pertenecía, en este caso, a las órdenes de caballería. Y finalmente, la cruz templaria, ¿no? Este mandil es un mandil muy importante y muy interesante, porque retrata, en este caso, la manera conjunta en que se estaban representando los símbolos que caracterizaban a los grados que este hermano, el hermano que usaba este mandil, conocía y había recibido. Era un mandil de maestro en el cual estaban plasmados los emblemas o los símbolos de los grados que poseían, que en este caso eran los grados del arco real y las órdenes de caballería, que en ese momento, para la época, todavía no estaban constituidos como cuerpos, sino que se conferían dentro de las mismas logias. Por eso es que Bernard Jones nos dice, ¿no? Que la intimidad era que dentro de la misma sala de logia se realizaban las ceremonias y que por eso podemos ver ese tipo de ejemplares, ¿no? Elementos a donde están presentes los elementos simbólicos de diferentes grados. Acá ustedes pueden ver otro mandil de maestro masón, en este caso de 1860, a donde ustedes van a ver elementos simbólicos, pero también un emblema de la caballería templaria, ¿sale? Con la frase latina, inox signo vinces. Y obviamente eso es un emblema que pertenece a una orden caballeresca, ¿no? Sin embargo, está plasmada en un mandil masónico, que tiene además aquí otras alegorías muy interesantes. Y finalmente, este último mandil de 1870, a donde ustedes van a ver que en este caso pertenece a la logia Saint John Chapter, ¿no? O sea, es una logia masónica a donde que posteriormente se convierte en un capítulo, es la número 103, y a donde se van a conferir tanto los grados simbólicos, en este caso aquí nos está diciendo entrado, pasado y elevado, y posteriormente los grados capitulares, ¿no? Avanzado, pasado, muy no alcanzó a ver. Es muy excelente maestro, y luego exaltado arriba del arco. Entonces, aquí están las fechas del arco, las fechas simbólicas y elementos en este caso que conforman parte de la alegoría simbólica, en este caso de la masonería capitular, que se estaba desarrollando. Y pues, mis hermanos, con esto termino la presentación de esta noche. Espero que les haya gustado, espero que les haya ilustrado un poco de la historia que cuentan los mandiles y de cómo nosotros podemos ver en el mandil un testimonio de los procesos y los cambios históricos, sociales, religiosos, filosóficos e incluso del desarrollo simbólico de la masonería atestiguados en el uso de los mandiles. Pues muchísimas gracias, querido hermano Dante Aguilar. Magnífica, magnífica conferencia. Precisamente es lo que vimos, la masonería contada otra vez del mandil masónico, cómo se fue transformando sus ligas a través del tiempo, cómo iba evolucionando la masonería en distintas partes, distintos países por cuestiones de preferencias de los gobernantes en turno y sus ligas. Así es que ayúdenme, por favor, todos los presentes a abrir sus micrófonos, a rendirle una batería de júbilo, un aplauso al hermano Dante Aguilar, por favor. Muchas gracias, mis hermanos. Muchísimas gracias. Voy a cerrar micrófono a todos. Les voy a pedir quien quiera participar, favor de levantar su mano
y abajo donde están los iconos, pueden levantar su mano para poder participar. Así los voy a ir enlistando a quien quiera hacer uso de la palabra. Les voy a rogar también por el tiempo. Somos bastantes presentes, sean un tanto más concisos. Si tienen alguna pregunta, por favor, lo pueden manifestar en estos momentos, pero sí les solicito, por favor, que levanten su mano para poder participar en los comentarios. No sé si alcancen a ver. Abajo viene para levantar su mano, o si alguno quiere comenzar, levante su mano. Mi hermano Gabriel Ramírez, favor de hacer uso de la palabra. Adelante. Muchísimas gracias a todos, queridos hermanos. Pues primero que nada, agradecer al querido hermano que ha hecho la presentación. Sin lugar a dudas, es una plática muy interesante. Bueno, saludar a todos en sus jerarquías, discúlpenme. Bien ahí porque estás joven, hijo, aunque son los 2 minutos. Cierren sus micrófonos, por favor. Aquí les voy a cerrar los micrófonos, por favor. Sí, muchas gracias. Es muy interesante el observar cómo el mandil finalmente va contando la historia de la evolución de la masonería moderna. Me queda claro que la plática se centró en lo moderno. Pero bueno, tengo algunas preguntas y algunos comentarios particulares. Por ejemplo, me gustaría saber cuál es la opinión del conferencista respecto a las pinturas medievales que muestran el mandil. Es decir, el mandil es una herramienta operativa que retienen los especulativos más adelante. ¿Y cuál sería, en su opinión, la razón por la cual los masones especulativos la conservan? Cuando se forma la Gran Logia de Inglaterra, comienza una purga de operativos, empiezan a sacarlos de las logias masónicas. Sin embargo, se retiene, por lo que nos ha comentado, obedeció a razones pragmáticas. Me gustaría saber qué es lo que opina sobre ese punto. Sí. ¿Quieres hacer comentario? No, adelante. Tienes cerrado el micrófono, mi hermano Dante. Ya, ahora sí, perdón. Ahora sí. Vale, entonces mira, como bien lo comentas, el mandil de la masonería pues es un vestigio de la operatividad masónica. En algún momento los hermanos masones se plantearon desecharlo, o sea, porque está documentado eso, ¿no? O sea, que ellos pensaron en quitárselo porque les estorbaba, porque era una cosa larga y estorbosa que pues, no los conectaba, porque en este caso los masones especulativos pues no eran operativos, pues, o sea, no eran constructores, eran personas que habían ingresado a las logias porque las logias se reunían en las tabernas, y las tabernas eran salones sociales, eran espacios a donde se podía discutir lo que a lo mejor en la calle no podían hacer. Entonces, el hecho de que se integraran a las logias era, por así decirlo, que ellos visitaban un poco, ahí se reunían una logia y terminaban ingresando, ¿no? Pero eventualmente, pues estas personas que eran ajenas al oficio, terminaron por reemplazar efectivamente a los operativos. No es que hubiera una purga, sino que más bien la masonería empezó a transformarse y pasó de ser un ejercicio de construcción a convertirse en una fraternidad que estaba buscando en este caso prestigio y posición social. De esta manera es que los mandiles empezaron a cambiar y empezaron a pasar de un uso rudimentario y realmente operativo a ser simplemente una vestimenta de utilidad ceremonial, ¿sale? De alguna manera el mandil, así como las herramientas, eran la conexión que tenían la nueva fraternidad de masones especulativos, que especulativo viene en este caso a dar a entender que están imitando el oficio de la construcción con aquellos que verdaderamente construían. Solamente que para ellos la resignificación del mandil y de las herramientas estaba basándose en un sentido moral, en un sentido moralizante y en un sentido intelectual y espiritual. Entonces, es por eso que el mandil se conserva. Y después el mandil se empieza a transformar en la prenda retacada de símbolos que pudimos ver hasta 1800, que en lo personal me gustaba mucho ver toda esa simbología porque nos habla, ¿no? de lo que los hermanos veían, de lo que los hermanos vivían y entendían, y ya después obviamente pues se va haciendo más estilizada. Pero esa es la razón, o sea, simplemente es un vínculo entre su pasado y su presente, ya con una naturaleza distinta. Eso es lo que yo considero. Muchas gracias. De hecho,
yo menciono la purga porque hay algunos documentos de algunos reglamentos y constituciones de logias donde marcan expresamente que no se debe aceptar un operativo. O sea, no podía un operativo ingresar a un taller, que es la razón por la que se separan el compañerismo, los compañones de las logias masónicas. Pero bueno, eso es otro tema. Es muy interesante. De hecho, yo coincido con lo que mencionas sobre los mandiles personalizados, porque realmente hay una época donde cada mandil es un retrato de lo que yo siento y lo voy manifestando en mi mandil. Tenemos ejemplos, digo, podemos ver, por ejemplo, aquí en México, el mandil de Benito Juárez tiene también su historia, tiene su significado, y esa parte es muy importante, y bueno, que en algún momento se perdió. Yo nada más quería comentar también un último punto, el azul el azul cielo que mencionó en otros puntos, recuerdo yo, proviene de las casas reales francesas. Ese color azul es el azul imperial de Francia, que se refleja justamente precisamente ascendencia. Finalmente, la familia real inglesa y la familia real francesa pues eran la misma familia, que tuvieron problemas de muy gran escala más adelante. Yo le agradezco muchísimo la plática, fue muy interesante. Muchísimas gracias. Con gusto, mi hermano. Gracias, mi hermano Gabriel Ramírez. Continuamos con nuestro hermano Helio Ernesto Amaro y si les comento, el quien quiera levantar la mano, abajo hay 3 puntitos, donde abren esos 3 puntitos, les dan una serie de opciones y hay uno que dice reacciones o reactions, donde abren las reacciones, ahí van a ver para levantar la manita si gustan hacerlo. Mi hermano Helio, adelante por favor. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, pues primero que nada, siempre es un placer escuchar a Dante. Aparte, tengo que hacer el comentario de que Dante es quien confeccionó los collarines que traen los oficiales de la Gran Logia para el ejercicio 2019-2020. Sí, fue un pedido especial que Dante se aventó y ha hecho, a base de mucha terquedad de mi parte, ha hecho cosas para la Gran Logia. Inclusive él tiene en su página de venta, tiene el mandil de maestro y la banda de maestro tal cual la describe en nuestra liturgia. Y sin embargo, muy pocos de los hermanos se han atrevido a comprar ese tipo de mandiles. Sí veo que traen mandiles de maestro y sus bandas de maestro de él. Eso es bueno porque va mejorando ahora sí que la regalía que traen. Había muchos hermanos con mandiles Tutti Frutti, y bueno, hay que entender que es una labor muy loable lo que está haciendo Dante, de tratar de estandarizarnos con lo que debe ser, y en base a, como nos lo acaba de decir, en base a lo que está cimentado, lo que viene de historia, y las reglamentaciones que no han cambiado, ¿no? Simplemente nosotros no las hemos cumplido al pie de la letra. Gracias, hermano Elio. Y veo que está por ahí nuestro gran maestro Eleodoro Amaro Burbato. Un fuerte abrazo a mi hermano que será maestro también, que nos acompaña, se asoma por ahí con mi hermano Helio, su señor padre. Mucho gusto en que esté entre nosotros. Mi hermano Dante, ¿quiere hacer un comentario? No, espero si hay algo más que comentar. Bueno, pues ahora sí que muy pocos hermanos quieren participar, no quieren participar. Eso pasa cuando todo queda muy claro también. Así es que, pues no sé quién más, porque la verdad se ve obviamente tu mano en el perfeccionamiento en cuanto al tema de los paramentos. Ha sido evolucionando en el tema, o sea, nos has puesto también en la presentación, en cada cuestión, en cada mandil, cuando se hizo esto, en cada banda, la referencia histórica por parte de quien lo ha hecho. Muchos que nos gusta la investigación, pues hemos visto alguno de esos libros y a veces no nos damos cuenta de muchas cosas porque estamos investigando algún otro tema. Y tú eres muy preciso, eres muy especializado en esto y la verdad ha sido fantástico. Mi hermano Javier Ciao quiere hacer uso de la palabra. Adelante.
Gracias, queridos hermanos. Muchísimas gracias por la gran conferencia que nos acaba de proporcionar nuestro querido Dante. Te abrazo muy fuerte, mi hermano. Hace más de 2014, yo creo, más o menos, tuvimos el primer contacto y empezamos a trabajar los arreos. Nos ha hecho arreos de todo tipo, el rito francés, del escocés. Hemos ahí también hecho bastante labor de investigación para que nuestro hermano se aventara esas bellezas, ¿no? Es un arte lo que hace y me sorprende hoy escucharlo y saber que no únicamente confecciona, no únicamente diseña, sino que realmente lleva al pie de la letra lo que nuestra institución nos pide. Constante búsqueda de la verdad, aprendizaje y compartirlo y vertir esa luz hacia todos nosotros. La verdad, sumamente claro, como decía nuestro querido hermano Andrés, cuando hay poca participación es porque queda todo muy claro y realmente queda muy claro todo lo que nos dijo. Hay algunos detallitos, por ejemplo, el color verde que mencionabas, querido hermano Dante, el Oswald Weir en los libros que menciona del libro del compañero, por ejemplo, menciona él que el mandil va bordeado de verde, ¿no? Es la única lectura que yo he tenido a la mano donde menciona el verde. Y de ahí en fuera yo no he leído más que menciona el verde más que lo que he minado completamente. Y después comentaste que tal vez nuestros hermanos, alguien haya estado en esas logias en Italia y que posiblemente de ahí nos proporcionaron ese color. Yo estoy de acuerdo con ese comentario porque no olvidemos que cuando México inicia nuestra orden, había hermanos de todo un poco. Había hermanos que habían practicado este rito, este otro rito, este otro rito, y de lo poco que sabía cada quien, o sea, de lo poco que podíamos complementar, se armó una liturgia, se armó el ritual, se armó pues todo lo que hoy conocemos, ¿no? Como el mandil del aprendiz con la línea azul y ahora luego el verde y todo eso. Entonces creo que el conocer tantas partes y después sumar esfuerzos y que con muy buena intención nuestros hermanos hemos tenido esos mandiles, ¿no? Y esos colores, pero nunca hemos investigado por qué razón. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la base científica? ¿Cuál es la historia? Y hoy nos acabas de iluminar completamente. Yo la verdad soy también, ha sido estudiante, investigador de estos temas y tú y yo sabemos, ¿no? Cuánto hemos compartido los símbolos y las joyas y de todos los rituales que tú y yo hemos hablado, pero magistral, ¿eh? Y el verde no lo había yo escuchado ni en ningún lado había escuchado ese fundamento histórico que acabas de poner tú del color verde y que definitivamente me llevo esta información para ya tenerla como mi bandera, porque el verde sí tengo una bibliografía más. Dante y nuestra gran conferencia, mi hermano, te abrazo muy fuerte, de verdad, excelente. Muchas gracias, Y a todos mis queridos hermanos que nos dieron la oportunidad de poder presenciar. Un gusto, como siempre. Muchísimas gracias por los comentarios, hermano Javier, qué amable. Y bueno, te comparto, hermano Dante, y a todos. También hay muchos comentarios, pero pues la mayoría son felicitaciones por parte de muchísimos hermanos, hermano José Martín, José Ábalos Salas, Roberto Álvarez, Fabio Mávil, Roberto Álvarez, o sea, todos felicitándote, agradeciendo por esta magnífica conferencia, Carlos Montes, Ulises Cárdenas, Juan Carlos Cárdenas, pues todos muy agradecidos y la verdad es que sí ha sido un gran suceso. Bueno, si no, mi hermano, bueno, David Antonio de la Peña, desde Saltillo, un abrazo, mi hermano, adelante, por favor. Ya los últimos comentarios para ir cerrando. Buenas tardes, buenas noches, hermanos. ¿Me escuchan? Sí, claro que sí. Muy bien. Gracias, buenas noches, hermanos. Agradecer y felicitar a la Gran Logia de Tamaulipas por el evento, al hermano Dante por su muy buena exposición y su excelente trabajo haciendo mandiles. Ahorita me entró una duda, a lo mejor iba implícita la respuesta implícita o a lo mejor me lo perdí. El uso del moaré en los mandiles, ¿tienes algún dato de cuándo se empezó a usar? O también fue usado como imitación de las órdenes nobiliarias, de que pues muchas veces los cordones o las bandas que usan eran de moaré.
No sé si tengas algún dato o esa puede ser la explicación de que por imitación de para darle dignidad y imitación de las órdenes nobiliarias, adoptaron el uso de moaré en los mandiles. Esa sería mi pregunta. Gracias. Sí, bueno, la fecha puntual de cuándo se introdujeron las cintas de moaré no la tengo bien definida. Necesito seguir investigando para ver a partir de cuándo. Lo que sí te puedo decir es que efectivamente, como las masonerías toman de referencia las órdenes nobiliarias de sus países, entonces adoptan tanto los colores como las insignias, y en este caso las cintas de moaré han sido utilizadas tradicionalmente por las familias reales y por las órdenes nobiliarias en Europa para distinguirse. En este caso, la Orden del Espíritu Santo, la Orden Napoleónica, la Orden de la Carretera, todos utilizan cintas de moaré. De hecho, si ustedes llegaron a ver fotos recientes de la reina Isabel, cuando ella salía, utilizaba su banda de moaré cuando tenía, por ejemplo, cosas que hacer en la Orden de Garte, salía, ¿no? Con una bandita, igual los reyes, o sea, son indumentarias que se han utilizado desde siempre. No creo que tengan un valor simbólico en particular, el hecho de que tengan las ondas de agua, porque simplemente son vistosas, o sea, es algo que distingue. Si ustedes llegan a ver los bonetes y la indumentaria, por ejemplo, que utiliza el Papa, esa faja, y que utilizan los cardenales, también son de cintas de moaré. O sea, son indumentarias que se utilizan para la regalia de diferentes instituciones, y la masonería simplemente las ha tomado porque, les digo, es una manera de adquirir y traer prestigio hacia esta fraternidad que se estaba organizando, pero que es importante destacar que dependiendo de la cultura, hablamos de diferentes masonerías, y cada una de esas masonerías le da un valor distinto a estas indumentarias, como ya lo podemos ver en Francia, por ejemplo. Los colores tienen una visión igualitaria, republicana, liberal, tal vez hasta dogmática, mientras que en Inglaterra los mismos colores tienen una visión mucho más, ¿cómo se podría decir? Mucho más friendly, mucho más amigable con el establishment, ¿no? De hecho, no es un secreto que los masones ingleses, en su mayoría, son Tories, ¿no? O sea, son clase alta, son aristócratas, o sea, si ustedes llegan a ver, por ejemplo, los menús y las invitaciones de o sea, es una cosa impagable, ¿no? Y entonces, o sea, se da uno cuenta, ¿no? Del contexto en el que la masonería se desarrolla. Por ejemplo, en Alemania, básicamente la masonería alemana es la masonería de los moderns, adaptada al contexto germano, y pues obviamente, ¿no? Ya actualmente hay 5 grandes logias, pero inicialmente era eso, ¿no? Y entonces posiblemente el valor del azul que ellos le den tal vez tenga otra connotación. Yo no lo conozco porque no soy versado en la masonería alemana, pero estoy seguro que tendría que tener alguna connotación distintiva, ¿no? Muchas gracias, mi hermano David Antonio de la Peña. Un fuerte abrazo hasta Saltillo. Muchas gracias, mi hermano Dante, por la respuesta. Y bueno, antes de que nos vayamos, a ver, permítanme un segundo. Antes de que nos vayamos, quiero agradecer la presencia de todos de parte de la Gran Logia Unida Mexicana del Estado de Veracruz y de la Gran Logia de Libres Aceptados Masones de Tamaulipas, presencia de hermanos desde Guadalajara, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Tlaxcala, Puebla, Zacatecas, Coahuila, Pachuca, Baja California, Chihuahua, Chile, Venezuela, Honduras. Y bueno, no sé, nuestro muy respetable gran maestro de la Gran Logia de Tamaulipas, Ramón Arias Martínez, desea hacer uso de la palabra para que nos dé unos comentarios finales, por favor. Hermano Ramón Arias Martínez, la verdad, déjame ver si está en la lista todavía o no se haya salido por accidente. Está conectando su audio. Ok, sí, ya lo veo. Gracias, hermano Jaime, qué amable. Mientras les comento también varios mensajes. Mi hermano Dante, el mensaje que mandaste me lo mandaste a mí directo. Por favor, envíalo todo a los hermanos. Veo que es la intención. En el chat. Gracias al hermano David Edmundo también por estar presente. Te manda muchas felicitaciones. Y bueno, está conectando el audio el gran maestro de la Granja de Tamaulipas, Ramón Martínez. Ahí se ve que está conectando.
ahí está conectado el audio. Dice, bueno, ya se desconectó. Ya. Por ahí va. Ahí Sí. está, mi hermano Dante. Ahora sí saliste. Sí, adelante, muy respetable gran maestro, por favor. Hemos sido alrededor de casi 60 hermanos, unos hermanos fluyendo, unos saliendo. Ahorita ya quedamos 42, pero en un momento que sí estábamos presentes 54 hermanos. Así es que ha sido una cantidad importante, pero sobre todo calidad y una cuestión muy representativa de varios orientes, lo cual es muy loable que, que estemos presentes esta noche. Mis hermanos, más para ser viernes de la noche, ¿no? Que muchos tienen compromisos sociales, familiares. Les agradecemos bastante su presencia. Mientras nuestro hermano también, Vladimir Platas, ahorita va a ir preparando algo que nos quiere mostrar. Mientras reconecta nuestro hermano Ramón Arias Martínez, gran maestro de Tamaulipas. Le pido a mi hermano Vladimir Platas, por ahí nos querías compartir algo. Claro que sí, mi hermano. Voy a compartir pantalla. Dame unos breves segundos. Pues, ¿me confirman si se ve la pantalla? Sí, se ve. Querido hermano Dante, para la Gran Logia Unida Mexicana de Libres y Aceptados Masones del Gran Oriente de Veracruz, cuna de la masonería en México, y a través de la Gran Comisión de la Instrucción Masónica de la Gran Logia Unida de México, te queremos hacer llegar este presente reconocimiento por tu participación en esta magistral conferencia, la cual como diste excelsa y de gran luz, titulada La masonería a través del mandil masónico, pues es este reconocimiento con el cariño de todos los hermanos de Veracruz que estuvimos hoy en la noche, también por parte de mi querido hermano Ulises Torres Handal, también de mi muy respetable gran maestro José Gabriel Benítez Cabrera, quienes pues hoy se encuentran en Cuba, pero no sin antes decir que van a estar siempre contentos y agradecidos con tus participaciones, mi querido hermano. La Gran Logia Unida Mexicana, al igual que para todos mis queridos hermanos, los espera para cuando ustedes decidan venir y traer toda esta luz de conocimientos, y nos podamos reunir en otro seminario, claro, no ahorita porque el próximo seminario que viene ya está el lugar, ya está la fecha, pero más adelante poder reunirnos todos nuevamente y contar contigo, querido hermano Dante, con temas tan importantes como bien ya lo explicaban los hermanos. Te has pulido. Recuerdo el tema cuando lo vimos aquí en Veracruz, tuvimos la oportunidad de platicar, sentarnos y platicar. Y pues la verdad, no me puedo quedar de más de decir que el tema de hoy estuvo muy bien nutrido, mi hermano. Así que pues, mi hermano, para mí es un placer extenderte este reconocimiento y muchísimas gracias por la participación de esta noche. Muchísimas gracias, es un gran honor. Gracias. Muchísimas gracias, hermano Vladimir Platas Benítez, gran primer secretario de la Gran Logia Unida Mexicana del Estado de Veracruz. Asimismo, aprovecho la ocasión también para compartirte esto en nombre de la Gran Logia Tamaulipas. Espero que se vea en la pantalla, en nombre de la Gran Logia de Libres Aceptados Masones de Tamaulipas, a través de su Gran Comisión de Tecnologías de la Información, otorga el presente reconocimiento al querido hermano Dante Aguilar Fernández de Lara por haber dictado la magistral conferencia La Masonería a través del mandil masónico en el ciclo de instrucción masónica digital 2022-2023 al 23 de septiembre del 2022. Honor, talento y virtud, firmado por el gran maestro de la Gran Logia de Tamaulipas, Ramón Arias Martínez, y un servidor por parte de la Gran Comisión
de tecnologías de la información. Ha sido un esfuerzo en conjunto. Muchísimas gracias, mi querido hermano Dante Aguilar. Muchísimas gracias a los dos. De verdad, un gran honor recibir esos reconocimientos. Muchísimas gracias. Permíteme un segundo, por favor. No sé si por ahí alcanzan a ver a nuestro muy respetable maestro de la Gran Logia de Tamaulipas. Se me cerró el Zoom. Déjenme abrir. Todavía estoy transmitiendo, ¿verdad? No me he salido. Así es, mi hermano. Nada más que me quedé sin la pantalla principal, la cerré sin querer. Permítanme un segundo. Asimismo, nuestro hermano Ramón Martínez, por favor, si gustáis, hacer uso de la palabra. Pero mientras, voy a tratar de abrir la ventana principal. No sé qué me pasó. Pero sí los veo algunos. Por aquí estoy. Se encuentra por ahí nuestro hermano Ramón Martínez. Discúlpeme, estoy teniendo unos problemas técnicos yo también. Porque no alcanzo a verlo. Si no es así, es que está teniendo problemas técnicos. Ya veo que está por ahí. Pero bueno, ya nos ven unas palabras al principio y estoy seguro que nos da los mejores deseos. Ahorita a lo mejor, no sé si está en carretera y esté tratando de conectar el audio. Pero la verdad les agradecemos muchísimo y con esto yo creo despedimos la transmisión, mis queridos hermanos. Así es que muchísimas gracias. ¿Algún comentario final, mi hermano Dante Aguilar? Pues mis hermanos, nada más agradecerles la plaza, la oportunidad de compartir esta noche esta conferencia, de sus palabras, del reconocimiento que me hacen. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí. Y pues bueno, solamente decirles que en masonería no hay nada que ya esté completo en cuestión de instrucción, ¿no? O sea, siempre hay más, siempre hay algo nuevo que aprender. Y pues como masones mexicanos tenemos que darnos a la tarea de estar siempre instruyéndonos para formar a las siguientes generaciones, para que nuestra masonería cada vez, y cada día que pasa y cada año que pasa, tenga un nivel mucho más alto, un refinamiento que la haga ser una masonería de primer mundo. Eso es lo que yo les quiero decir y estaré muy al pendiente del siguiente simposio de historia de la masonería para que nos veamos allá. Un gustazo, mis hermanos. Gracias por todo. Magnífico. Bueno, muchísimas gracias de parte también de nuestro muy respetable gran maestro Ramón Martínez me está diciendo. Les envía un fuertísimo abrazo. Estuvo al pendiente toda la conferencia. Pues ahorita no se ha podido conectar el audio nada más, pero ahí está presente. Muchísimas gracias a todos. Con esto cerramos la transmisión. Gracias, mi hermano Dante Aguilar. Ha sido un verdadero gusto escucharte y vamos a tener grabada esta conferencia sumamente importante para el acervo masónico mexicano. Es sumamente importante, de verdad. Hasta luego, hasta la próxima transmisión. Gracias, Vladimir. Hermano, aquí estamos, mi hermano. Noche. Excelente noche a todos. Un abrazo para todos mis queridos hermanos. Un fuerte abrazo a todos. Buenas noches, gracias. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, venerable maestro mi logia, Rubén Espinosa Castro. Muchas gracias. Excelente conferencia.